El diablo en el huerto de Adán. Los apóstoles dejaron testimonio en el libro de los Hechos que Dios no habita en ningún templo. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces los que crean en el testimonio que dejaron los apóstoles deben tener siempre presente que Dios no habita en ninguna iglesia ni en ningún templo, porque todas las iglesias y todos los templos que existen en la tierra fueron hechos por manos de hombres. Eso significa que los que asisten a iglesias y a templos pensando que allí los escuchará Dios es porque no creen en el testimonio de los apóstoles, y los que no creen en el testimonio de los apóstoles es porque no le creen a Jesús de Nazaret. Presten atención, Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, si Jesús de Nazaret envió a sus apóstoles a todas las naciones para que hicieran nuevos discípulos, enseñándoles las cosas que Él les había mandado, entonces es fácil comprender que todo lo que testifican los apóstoles son las cosas que Jesús de Nazaret les había mandado a enseñar a sus nuevos discípulos. O sea que fue Jesús de Nazaret el que mandó a decirle a sus nuevos discípulos por medio de los apóstoles que a Dios no lo van a encontrar en ningún templo ni en ninguna iglesia, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. O sea que no creer en el testimonio de los apóstoles es igual a no creer en el testimonio de Jesús de Nazaret, y eso trae graves consecuencias. Escuchen con atención lo que dice Jesús de Nazaret. Marcos 16:15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces los que no creen que Dios no habita en ninguna iglesia ni en ningún templo serán condenados, porque eso es lo que dice Jesús de Nazaret. Hoy los que se creen discípulos de Jesús de Nazaret se amontonan en iglesias demostrando no creer en el testimonio de los apóstoles, y la culpa de esta incredulidad de estas feligresías sobre el testimonio de los apóstoles la tienen los predicadores de las iglesias, porque ellos son los primeros que no creen que Dios no habita en ningún templo como lo testifican los apóstoles. Por eso los cristianos tienen que huir de los templos y de las iglesias donde los apóstoles testifican que no habita Dios, para que empiecen a obedecer a lo mandado con los apóstoles por Jesús de Nazaret para que lo divulgaran en todas las naciones. Jesús de Nazaret no pidió que asistieran a templos ni a iglesias, pero lo que sí pide Jesús de Nazaret es que escudriñemos las Escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí tenemos importantísima información, porque cuando Jesús de Nazaret dijo esto, no existía el Nuevo Testamento. Entonces lo que Jesús de Nazaret estaba diciendo era que escudriñaran el Antiguo Testamento. O sea que en el Antiguo Testamento está testificado que la vida eterna la tendrán solo con Jesús de Nazaret. Por eso Jesús de Nazaret les reclama que si aquellas escrituras dan testimonio de Él, ¿por qué no quieren venir a Él para que tengan vida? Eso significa que los que creen que en el Antiguo Testamento tienen la vida eterna, sin identificar primero cuáles son los capítulos o los versículos que se refieren a Jesús de Nazaret, no tendrán la vida eterna, porque la vida eterna solo la proporciona Jesús de Nazaret y ningún otro. Y a pesar de este testimonio salido de la boca de Jesús de Nazaret, en las iglesias cristianas predican que todo lo que se escribió en el libro del Génesis habla únicamente del Dios del pueblo judío. Y eso es porque los que predican en estos templos que fueron desautorizados por los apóstoles están tan ciegos que no han podido notar que lo que Moisés testifica en el libro del Génesis es que Adán y Eva no fueron creados por Dios. Presten atención, Génesis 1:26.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es la creación de Dios, una creación donde el hombre y la mujer fueron creados a semejanza de Dios, una creación llena de abundancia y de bendiciones para el hombre y la mujer que vivirán en ella, una creación donde el hombre y la mujer tienen dominio sobre todo lo creado. Continuemos con el versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Aquí Moisés testifica que en la creación de Dios el hombre y la mujer pueden comer de todos los árboles que producen fruto. O sea que en la creación de Dios no se amenazó de muerte al hombre por comer manzanas y mucho menos a la mujer. Y también testifica aquí Moisés que en la creación de Dios el hombre fue creado varón y hembra, como lo testificó Jesús de Nazaret. Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Esto permite comprender que en la creación de Dios la hembra no sale de una costilla del hombre, porque el que los hizo al principio varón y hembra los hizo. Y quien dejó escrito que varón y hembra los hizo fue Moisés en el primer capítulo del libro del Génesis. Entonces, cuando Jesús de Nazaret dijo que sobre él había escrito Moisés, se estaba refiriendo al testimonio que escribió Moisés sobre la creación de Dios. Juan 5:45. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahora veamos lo que testifica Moisés en el Génesis 2 acerca de lo que formó en la tierra el Dios al que le rinden culto en las iglesias donde no habita Dios. Abran muy bien sus oídos y también su entendimiento. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí Moisés testifica que este Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y formar no es lo mismo que crear. Entonces, si aquí se está hablando de formar, entonces este testimonio no corresponde a la creación de Dios. Y si Moisés utilizó aquí un nombre para referirse a este Dios, lo hizo para dejar testimonio que estaba hablando de un Dios diferente al Dios creador, porque cuando Moisés habla del Dios creador no antepone ningún nombre para referirse a Dios. Con esto podemos comprender que el hombre que formó a este Dios del polvo de la tierra no es el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, porque formar es darle forma a algo que ya fue creado, o mejor dicho, formar es lo que hacen con nuestros hijos en los colegios o en las universidades. Formar es instruir o educar. Entonces lo que hizo este Dios fue educar al hombre, y según lo que testifica Moisés, cuando este Dios formó al hombre, el hombre fue un ser viviente. Entonces, para que podamos saber cuál fue la formación que le dio este Dios al hombre, lo que tenemos que hacer es regresar al Génesis 1 para que veamos lo que es un ser viviente para el Dios creador. Presten mucha atención. Génesis 1, versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Aquí tenemos lo que es un ser viviente para el Dios creador. Según este testimonio, los seres vivientes son las bestias y los animales que se arrastran sobre la tierra. Entonces, hasta una persona sin entendimiento puede comprender que lo que hizo el Dios que formó al hombre del polvo de la tierra fue darle forma de bestia, porque en la creación de Dios los seres vivientes son las bestias, las serpientes y en general todos los animales que se arrastran sobre la tierra. O sea que
un hombre con semejanza de bestia es el fruto que produce en la tierra el Dios al que Moisés le puso nombre para diferenciarlo del Dios creador. Y como Jesús de Nazaret dijo en Lucas 6:44 que cada árbol se conoce por su fruto, y en Mateo 7:17 dijo que el árbol malo daba malos frutos, entonces podemos comprender que si el fruto de este Dios es un hombre semejante a una bestia, es porque este fruto tiene semejanza con el Dios que lo formó, porque si el fruto es una bestia, entonces el árbol también lo es. Eso significa que así como el Dios creador hizo al hombre semejante a él, así también el otro Dios formó al hombre como un ser viviente para que fuera semejante a él. Y como ya sabemos que en la creación de Dios los seres vivientes son las bestias, entonces se puede comprender con claridad que el Dios al que Moisés le puso nombre para diferenciarlo del Dios creador es la bestia, de la cual se da testimonio en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso. Esta bestia, que tiene forma de animal porque es un ser viviente, fue la que formó a los hombres del polvo de la tierra y pobló la tierra con estos seres vivientes, o sea, con bestias semejantes a ella, para que la adoraran como Dios. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso significa que quienes han adorado a la bestia como Dios desde Adán hasta el día de hoy son los hombres que la bestia formó del polvo de la tierra. Y entonces ahora podemos comprender que los que no le creen al testimonio de los apóstoles cuando dicen que Dios no habita en ninguna iglesia son los seres vivientes que desde la época de Adán y Eva el Dios que adoran en las iglesias cristianas les dio forma de bestias para que obedecieran a todo lo que ella les mandaba. Este es el motivo por el cual las enseñanzas de Jesús de Nazaret no han surtido ningún efecto en la tierra. Este es el motivo por el cual a día de hoy las prácticas de los cristianos no concuerdan en nada con las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Este es el motivo por el cual hoy los cristianos actúan de una forma absolutamente contraria a lo mandado por Jesús de Nazaret, porque a quien siempre han obedecido estos pobres hombres es a la bestia que los formó del polvo de la tierra como seres vivientes. Y si los cristianos de hoy se odian los unos a los otros y si se discriminan los unos a los otros, es porque los cristianos de hoy no han podido notar la diferencia entre el hombre de la creación de Dios y el hombre que formó la bestia del polvo de la tierra. Y si hasta hoy los cristianos siguen creyendo que la bestia que formó al hombre del polvo de la tierra es el Dios creador, es porque eso es lo que les predican en las iglesias y en los templos donde los apóstoles advirtieron que no habitaba Dios. Y por eso Jesús de Nazaret también advirtió que quien no creyera a los apóstoles sería condenado. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora podemos comprender que los encargados de mantener a los hombres bajo condenación adorando a la bestia son los predicadores de templos y de las iglesias donde no habita Dios, porque ellos son los que impiden que los cristianos crean la advertencia de los apóstoles cuando dijeron que Dios no habitaba en ningún templo de la tierra. Al testimonio de estos predicadores incrédulos, el mundo permanece condenado adorando a la bestia, y la consecuencia de adorar a la bestia se puede ver claramente en la cristiandad que existe hoy, pues hoy los cristianos se golpean los unos a los otros y se maldicen y se dicen toda clase de improperios los unos a los otros. Hoy los cristianos se roban los unos a los otros, se engañan los unos a los otros, se matan los unos a los otros, abusan los unos de los otros, mienten los unos a los otros, se juzgan los unos a los otros. Nadie perdona a nadie, todos toman venganza, porque estos cristianos no han sido formados con las enseñanzas de Jesús de Nazaret, sino con la formación que les dio la bestia desde el huerto de Adán y que la continúan manteniendo los predicadores de las iglesias, porque en todas las iglesias cristianas donde los apóstoles advirtieron que no habitaba Dios, los mantienen convencidos que la bestia que formó al hombre del polvo de la tierra es el Dios creador.
Pero ahora ha llegado el momento de despertar a todos los que permanecen muertos, creyéndose polvo de la tierra, como se los predican en las iglesias, que le sirven a la bestia, y por eso hay que sacar a la luz que a quien predican como Dios en los templos y en las iglesias es al diablo, que formó al hombre del polvo de la tierra para que el hombre tomara forma de bestia como él. Prueba de ello es que cuando el diablo dijo que haría una compañía idónea para el hombre que formó como bestia, lo que le trajo a Adán fueron otras bestias. Presten atención, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Formó todas las bestias del campo para que aquel ser viviente escogiera entre aquellas bestias su ayuda idónea. El diablo, en lugar de formarle una mujer para que no estuviera solo, le formó de la tierra toda bestia del campo. Génesis 2:20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. El diablo pretendía que su muñeco de barro encontrara compañía idónea entre las bestias del campo. Pero al percatarse que su ser viviente no encontró su media naranja entre las bestias del campo, entonces decidió hacerle una mujer. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Aquí tenemos abundante información, pues según este testimonio, el diablo manipuló genéticamente al hombre para extraerle la mujer, porque aquí nos están diciendo que esta mujer fue sacada de la misma carne y de los mismos huesos de aquel hombre. Por eso dice Adán que aquella mujer es hueso de sus huesos y carne de su carne. O sea que en los huesos y en la carne de Adán estaba la mujer que el diablo le trajo a Adán. Y también por eso dice Adán que aquella mujer es una varona, porque aquella mujer es la mitad del varón, porque del varón fue tomada. Eso significa que Adán y Eva habitaban en una sola carne antes de que su cuerpo fuera manipulado por el diablo, o que el cuerpo de Adán contenía la hembra dentro de él antes de ser manipulado genéticamente por este diablo que en las iglesias adoran como Dios. Esta observación tiene mucha concordancia con el testimonio que entregan las Escrituras sobre el hombre creado por Dios. Veamos, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Aquí se testifica que el hombre fue formado varón y hembra, o sea que el varón y la hembra de la creación son uno solo. Y eso lo podemos comprobar con palabras que salieron de la boca de Jesús de Nazaret. Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Ahora les pido que activen su entendimiento para que comprendan lo que continúa diciendo Jesús de Nazaret. Versículo 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Aquí Jesús de Nazaret está diciendo que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer en una sola carne. Entonces lo que está diciendo Jesús de Nazaret es que el hombre dejará de nacer de padre y madre y se unirá a su mujer en una sola carne, como está escrito que fueron hechos al principio. Entonces, si ya no serán dos, sino una sola carne, por eso la figura de padre y madre ya no será más. Por eso está testificado en las Escrituras que Dios creó al varón y a la hembra al mismo tiempo, porque los creó en una sola carne. Asimismo, las Escrituras también testifican que Dios le dio un solo nombre al varón y a la hembra, porque no son dos, sino una sola carne.
Veamos, Génesis 5, versículo 1. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Les dio un solo nombre a los dos porque habitan en una sola carne y por eso los dos se llaman Adán. Y con esto podemos confirmar que Adán y Eva no fueron creados por Dios y que tampoco con Adán y Eva empieza la creación de Dios como lo predican en los templos y en las iglesias. Por eso los apóstoles advirtieron que Dios no habita en ninguna iglesia ni en ningún templo, porque el Dios que predican en los templos y en las iglesias es el diablo que en el huerto de Adán imitó la creación de Dios dándole forma a Adán y a Eva. Entonces, si el varón y la hembra creados por Dios cohabitan en la misma carne, eso significa que el sexo no fue inventado por Dios. Y por eso los apóstoles dejaron testimonio que los hijos de Dios no se reproducen mediante sexo. Veamos, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que los que piensen que nacieron siendo hijos de Dios están bastante equivocados, porque los hijos de Dios no nacen por medio de la fornicación de un matrimonio, porque la fornicación fue inventada por el diablo para mantener a los hombres en pecado. Eso también significa que quien inventó el sexo fue el diablo, que predican como Dios en templos e iglesias. Por tanto, la fornicación, el adulterio, la lujuria, las violaciones, la pedofilia y todos los pecados derivados del sexo fueron traídos al hombre por el diablo, al que le rinden culto en las iglesias. Por eso este diablo le extrajo la hembra al varón, para que el varón fornicara con ella, y con eso consiguió que tanto la hembra como el varón permanecieran en pecado. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si los deseos de la carne no provienen del Padre, sino del mundo, por eso en los Salmos está testificado que el mundo es del diablo que inventó el sexo. Veamos, Salmos 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Teniendo esto claro, podemos comprender que fue el diablo que adoran en todas las iglesias de este mundo quien propició el tan nombrado pecado original. O sea que el pecado original que llevan a cuesta los descendientes de Adán y Eva fue originado por el diablo que los separó. Todo esto significa que el matrimonio no es un pacto sagrado como lo venden en las iglesias, porque el matrimonio les concede a las parejas el derecho a fornicar. Y según el testimonio que escribieron los apóstoles, la fornicación es un pecado. Veamos, Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La fornicación es una obra del diablo que en las iglesias adoran como Dios, y por eso cuando se establezca el reino de Jesús de Nazaret en la tierra, los hijos de Dios ya no se casarán ni se darán en casamiento. Lucas 20:27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, si los hijos de Dios ni se casan ni se dan en casamiento porque ya no pueden morir, es porque casarse equivale a morir. ¿Por qué? Veamos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si la consecuencia de pecar es morir, eso significa que casarse es pecado, porque según Jesús de Nazaret, los hijos de Dios no se casan porque ya no pueden morir. Con esto podemos ratificar que el diablo le sacó la mujer al hombre
para obligarlos a pecar, porque después de sacarle la hembra al varón, estos se unirían de nuevo mediante el sexo, y de esa forma el diablo consiguió que el hombre muriera. Esto también significa que el diablo que formó al hombre del polvo de la tierra fue quien trajo la muerte a los hombres, porque cuando el diablo le sacó la hembra al varón, estos comenzaron a fornicar, y la paga del pecado es la muerte. O sea que fue en el huerto de Adán donde se originó la muerte, porque fue allí donde el diablo manipuló genéticamente al hombre, separándole de la mujer para que estos pecaran y murieran. El objetivo de este diablo en la tierra era formar un mundo contrario a la creación de Dios. Por eso el diablo hizo con Adán y Eva todo lo contrario a lo que hizo Dios con los Adanes de su creación. Pues ya vimos al comienzo de este video que la pareja de la creación de Dios recibió autoridad para señorearse en el resto de la creación. No se les prohibió comer de ningún árbol y además fueron bendecidos por Dios. Pero lo contrario sucede con la pareja que formó el diablo del polvo de la tierra. Pues este diablo, demostrando un menosprecio absoluto por Adán y Eva, los amenazó de muerte cuando les prohibió comer manzanas. Además, a Eva le multiplicó los dolores de sus preñeces, les prohibió adquirir conocimiento de lo bueno y de lo malo, los minimizó poniéndolos a cuidar un jardín, los obligó a comer cardos y espinos y también los maldijo. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El diablo subyugó a la mujer ante el hombre, maldijo la tierra donde ellos habitarían y los obligó a comer espinos y cardos. Eso permite comprender que los frutos de las plantas que comen los hombres que fueron formados del polvo de la tierra son los espinos y cardos que el diablo destinó para que su ser viviente se alimentara. Y eso significa que los que moran en la tierra no conocen los árboles ni la hierba creadas por Dios. Veamos, Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da semilla, cuya semilla está en él según su género. Según este testimonio, los árboles y la hierba que Dios creó fueron producidos en la tierra. O sea que los árboles que Dios creó los produce la misma tierra, pero las plantas que el diablo destinó para alimentar a los hombres que formó del barro no fueron producidas en la tierra. Veamos, Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. El diablo hizo las plantas del campo antes de venir a la tierra, pues según este testimonio, aquellas plantas fueron hechas antes que fuesen en la tierra. Por eso Isaías dejó testimonio que el diablo había venido desde una tierra lejana. Isaías 13:5. Vienen de tierra lejana, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. El diablo vino de su tierra lejana, otro planeta, para destruir toda la tierra. Por eso imitó al hombre creado semejante a Dios con un hombre semejante a una bestia. Por eso también imitó los árboles que fueron creados por Dios con los espinos y cardos que trajo de su tierra lejana. Pero además también imitó malvadamente los animales que creó Dios. Veamos, Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Aquí se testifica que Dios creó todo ser viviente que se mueve. Ahora veamos que el diablo no creó nada, sino que formó, o mejor dicho, malformó los animales. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Todo lo que Dios crea acorde con su luz, el diablo lo imita acorde con su oscuridad, pues los animales que fueron formados por el diablo se devoran los unos a los otros, mostrando una naturaleza contraria a la naturaleza de Dios. Veamos lo que cuenta el profeta Isaías sobre las características que tendrán los animales cuando la tierra se llene del conocimiento de Dios. Presten mucha atención. Isaías 11:6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará.
el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del laspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Estos son los animales que poblarán la tierra cuando la tierra se llene del conocimiento de Dios. Eso significa que hasta este momento, año 2022, la tierra no tiene ningún conocimiento de Dios, porque hasta este momento en la tierra no existe ningún rebaño donde los animales mencionados por el profeta Isaías coman hierba y duerman juntos. También podemos comprender que si los animales creados por Dios no harán mal ni dañarán en todo el santo monte de Dios, entonces los animales que existen en este mundo no fueron creados por Dios, porque en la actual tierra los animales se devoran los unos a los otros, mostrando una naturaleza contraria a la creación de Dios. Eso significa que los que moran en la tierra no conocen la creación de Dios, porque los animales que conocen los hombres son las fieras que devoran a los ganados, pero en la creación de Dios las fieras, los venados y los osos comen y duermen juntos, y tampoco las plantas que conocen los hombres son las que creó Dios. Por eso hoy existen plantas venenosas y plantas para extraer heroína, cocaína, marihuana, opio y algunos otros narcóticos con los cuales se envenenan los hombres, porque aquellas plantas no son las que creó Dios, ni los hombres que han poblado este mundo son los hombres que creó Dios, porque si en este mundo los hombres se mueren y se enferman hasta por respirar, es porque esa no es la creación de Dios, pues en la creación de Dios los hombres no se mueren ni se enferman, porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios ni se enferma ni se muere. Y si hoy los hombres se matan los unos a los otros, es porque estos no son los hombres que fueron creados por Dios, porque la descendencia de la pareja de Adán es creada por Dios. No se matan los unos a los otros, porque son de la misma naturaleza de Dios, y Dios no mata a nadie. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta es la descendencia de lo que formó el diablo en la tierra. Esta descendencia tiene semejanza con el Dios que la formó, y por eso se matan entre sí. Este sería solo el primero de los incontables asesinatos que han sucedido entre los descendientes de esta simiente perversa que fue formada por la bestia, que imita de forma maligna la creación de Dios, pretendiendo hacerse semejante a Dios. Para eso se escribió el libro de la verdad, dos dioses, dos reinos y dos Cristos, para que los hombres comprendan que el libro del Génesis fue escrito para dejar testimonio de lo que sucedería en la tierra desde Adán y Eva hasta cuando llegue el día del Señor, y para que los hombres sepan que cuando Moisés testifica en el libro del Génesis que el diablo les prohibió a Adán y a Eva comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Moisés estaba dejando constancia que mientras los hombres permanecieran en su condición de seres vivientes, jamás comprenderían lo que fue escrito en el libro del Génesis, porque es el libro del Génesis el que da testimonio del bien y del mal, pues allí se da testimonio de la creación de Dios, y también se testifica sobre todo lo malo que formó la bestia para tratar de hacerse semejante al Altísimo. Es el libro del Génesis el que da testimonio que no fue Dios sino el diablo el que hizo todo lo que conocen los hombres que habitan en este mundo. Y por eso el Dios creador prometió por boca del profeta Isaías que todo lo que formó el diablo en la tierra se borrará hasta del pensamiento. Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. La creación de Dios, que está testificada en el primer capítulo del libro del Génesis, empezará cuando se cumpla esta promesa de una nueva tierra y un nuevo cielo. Los que tengan oído para oír, que oigan.